No sé si me escucha bien, ahí sí. Vamos a comenzar ya esta tercera parte, la cual la hemos dividido en dos. De antemano le pido que preste mucha atención, porque el tema que hoy día me toca a mí compartir junto a ustedes es con referente a qué significa ser miembros de la iglesia local. Quisiera que usted ya se fuese haciendo esa pregunta: ¿qué significa para usted ser miembro de una iglesia local? ¿Qué es para usted la membresía? Y para ello nosotros vamos a trabajar bajo dos líneas de pensamiento, y una la vamos a compartir ahora, después vamos a ir a un break y después compartimos la otra línea de pensamiento, porque también entendemos que estar mucho rato ahí oyéndome va a ser un tanto cansado. Lo que más le pido, preste atención, voy a ir un tanto rápido para poder ocupar bien el tiempo. ¿Ya? Que como les dije, nuestro tema que nos toca hoy, ¿qué significa ser miembros de la iglesia local? Y el tema que expondremos hoy es un tema tratado muy poco dentro de las iglesias. Es un tema que no se enseña con la urgencia y la profundidad que la misma Biblia nos muestra acerca de la membresía en la iglesia primitiva. Nosotros vamos a la Escritura y la Escritura nos muestra cómo la iglesia primitiva veía la membresía. Y es algo que hoy día la iglesia moderna, llamémosle así, debe también conocer y entender. Ya que muchos de nosotros entendemos ciertas cosas acerca de participar de una iglesia. Muchos de nosotros entendemos algunas áreas al estar participando dentro de una iglesia. Y aquello que cada uno de nosotros podemos entender, lo hemos aprendido de lo que hemos visto en nuestras relaciones con los demás creyentes. No porque alguien nos dijo: venga, siéntese acá, yo le voy a enseñar a usted y le voy a explicar qué significa ser miembro de la iglesia. Mucho de lo que nosotros conocemos y practicamos como miembros es lo que hemos visto de cada uno de otros creyentes. Por ejemplo, alguien llega por primera vez a una iglesia y por ende, aquel que llegó aprende directa e indirectamente de lo que va viendo de la vida de esos creyentes. Y por ende comienza imitando la forma de vivir la vida cristiana de esos creyentes. Muchos aprenden así a congregarse y a participar de los medios de gracia que Dios ha provisto para la edificación de la iglesia. Por ende también muchos terminan haciéndolo de una manera mecánica. Y como bien sabemos, siempre en las congregaciones, no en esta, en otra iglesia, pero siempre en las congregaciones existirán buenos ejemplos a seguir. Y como hay buenos ejemplos a seguir, también existirán malos ejemplos a seguir. Y muchos hoy, dentro de las iglesias, ven la vida congregacional basado en lo que han visto de otros creyentes, en lo que han imitado de otros, y sin saber si en realidad lo que han estado imitando es lo correcto o es incorrecto. Muchos de nosotros, cuando nos hemos convertido, hemos sido alcanzados por el Señor y estamos en su iglesia, muchos de nosotros ni siquiera sabemos si realmente los patrones de imitación realmente si son correctos o incorrectos, si son bíblicos o no lo son. Porque como decíamos al principio, este es un tema muy poco mencionado. Y como es poco mencionado, se debe a la ausencia de este tipo de enseñanza, la cual debería estar presente en el programa discipular de toda congregación.
si hay algo que las iglesias debiésemos nosotros asumir, que el tema de la membresía debiese ser un tema prioritario en medio de la congregación, sobre todo con aquellos nuevos creyentes y aún con los más antiguos. Por eso muchos creyentes que hoy están en una iglesia nunca han recibido una instrucción acerca de este tema tan importante como qué significa ser miembro de una iglesia local y lo que implica serlo. Porque, como vamos a ver, el camino de la membresía, hermanos, es un camino de doble vía. Y esto no se olvide que lo vamos a ver más adelante, pero es un camino de doble vía. Y esta falta de enseñanza no tan solo ha perjudicado a los mismos creyentes, sino que también ha perjudicado a las congregaciones en general. Y producto de esta falta de enseñanza es que muchas congregaciones tienen asistentes en sus reuniones, los cuales no tienen en sus almas una identificación profunda con el Señor, lo cual acarreará entre sus asistentes irresponsabilidades, falta de esfuerzo, falta de compromiso con el ministerio de la iglesia local. Y eso, hermanos, lamentablemente nos ha dejado un alto porcentaje de creyentes que solo son espectadores y solo unos pocos son obreros comprometidos y diligentes en su conversión, en su llamado. Por estas razones es que hemos considerado como congregación local que nos hace mucha falta entender los aspectos relevantes que enseña verdaderamente la palabra de Dios acerca de este tema de ser miembros de la iglesia local y también conocer sus implicaciones. Hermanos, sin duda alguna, consideramos que debe ser un tema prioritario en una congregación, ya que no todos los que se congregan en una iglesia son verdaderamente miembros de dicha iglesia. Y esto es algo que nosotros tenemos que entenderlo. Y no es algo que debiese a nosotros provocar al oír esto, de decir, entonces yo llevo 30, 40 años, ¿cómo no voy a ser miembro? Hermano, usted puede llevar 50 años en este lugar sin ser miembro de esta iglesia. Y es por eso que a medida que vamos avanzando, esperamos que Dios nos inquiete con este tema. También quizás muchos quieren serlo, quieren ser miembros de la iglesia, pero no conocen cuáles son las implicaciones que conlleva ser miembro de una iglesia local. Y es por eso que esta enseñanza se hace muy oportuna, sobre todo para los creyentes que están recién comenzando su vida de fe. Y no solamente nos referimos a creyentes que llevan 1 mes, 2 meses. Hermanos, hay creyentes que pueden llevar 1, 2, 3 años. Y eso, hermanos, es poco tiempo para considerar los verdaderos aspectos de ser un verdadero miembro de una iglesia local. Es poco tiempo. Quizás a nuestros ojos podemos considerar que es mucho tiempo, pero en realidad es poco. Hermanos, nuestro anhelo es que en esta tarde todos nosotros podamos revisarnos a la luz de las Escrituras y podamos observar la clase de membresía que estamos profesando hoy. Y oramos a Dios, y la iglesia ha estado orando durante todo este periodo antes de que llegara este día. Y hemos estado orando para que el Señor nos abra nuestro entendimiento, para que si somos amonestados por Dios mismo a través de su palabra, podamos pedirle perdón al Señor por estar viviendo alejado de lo que es ser un verdadero miembro de su iglesia local. Usted, antes de que empezáramos esta sesión, escuchó a nuestro hermano hablarnos de la iglesia y de sus implicaciones y lo que es la iglesia. Ahora vamos a hablar lo que es ser miembro de esa iglesia. Pero antes de dar comienzo,
Yo quisiera contarles una anécdota que nos ayudará en parte a comprender ciertas cosas que como iglesia queremos que nuestros hermanos comprendan y entiendan. Ya que así, producto de este conocimiento que vamos a adquirir en esta tarde, todos podamos tomar una postura correcta y bíblica, de modo que debemos ser miembros de esta iglesia. De cómo debemos ser miembros de esta iglesia, de una manera correcta y bíblica. Hermanos, ¿cómo usted y yo debemos ser miembros de esta iglesia? De una manera correcta y bíblica. No como nosotros queremos, pensamos o consideramos a nuestro entender lo que es ser un miembro, sino ser un miembro bíblico, a lo que la palabra del Señor nos instruye ante este tema. Y coloqué esto porque tenía expectativas, pero gracias a Dios, por lo menos hay una visita. Pensé que iban a venir más, pero coloqué esto. Y a los que nos visitan hoy, también ellos puedan ser verdaderos miembros en sus iglesias locales, de una manera correcta y bíblica también. Hermano, esta anécdota comienza así. Había un hermano que no estaba muy convencido en el lugar donde se congregaba y tomó la decisión de buscar consejería, buscar un consejo, y se le ocurrió nada más y nada menos que llamar al apóstol Pablo por teléfono. Es una anécdota, hermano, que ya se le ocurrió tomar su teléfono y llamó al apóstol Pablo. Aló, con el apóstol Pablo. Sí, con él. Dime. Bueno, hermano Pablo, quería su consejo, ya que usted conoce muchas iglesias y las ha visitado todas. Pues podría decirme cuál es la iglesia perfecta en la cual yo podría congregarme. Necesito de su ayuda. ¿Usted me podría informar de las iglesias que usted ha visitado? Bueno, hermano, está la iglesia de Corinto, pero ¿sabes? Que compiten mucho entre ellos, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y también hay celos en esa iglesia, hay discusiones, incluso hasta hay fornicación en esa iglesia. También he visto peleas que han llevado a los juzgados en vez de resolverlos entre ellos sus problemas. También tienes la iglesia de Éfeso, que comenzó muy bien, fundada en la palabra, pero últimamente hay muchas personas sin amor dentro de esa iglesia. También está la iglesia de Tesalónica, pero también hay algunos que andan desordenadamente, que no les gusta trabajar, que pierden el tiempo metiendo las narices en lo ajeno. Dijo el hermano Pablo, está complicada la cosa. Pero, ¿qué me puedes decir de la iglesia de Filipo y la iglesia de Colosas? Bueno, hermano, la de Filipo está muy bien, muy buena opción, muy buena iglesia, casi perfecta, si no fuera por Evodia y Síntique, que andan todo el día como el perro y el gato. Y más encima, la iglesia toma partido por una o por la otra. Y Colosas, bueno, el problema que en Colosas hay allí problemas doctrinales, hay herejías, están menoscabando al Mesías. Algunos se han pegado hasta en la cabeza y andan adorando a los ángeles. Ay, Señor, ¿sabes qué, Pablo? Mejor me voy a la iglesia de Galacia. Mira,
Te digo algo acerca de la iglesia de Galacia. En Galacia hay algunos que se muerden los unos a los otros. Y también hay bastante carnalidad en esa iglesia. Dijo el hermano, por favor, la cosa está muy difícil, Pablo. ¿Sabes? Le dice el hermano al apóstol Pablo, ayer llamé al apóstol Juan y me explicó que en Tiatira son demasiado tolerantes, que en la iglesia de la Odisea son muy tibios y en la iglesia de Pérgamo hay doctrinas extrañas y en la iglesia de Jerusalén hay mucho prejuicio en contra de los gentiles. Y yo no puedo ir a la iglesia de Jerusalén porque soy un gentil. Y el apóstol Pablo le pregunta, sí, hijo mío, ¿y de dónde me estás llamando? Y el hermano le dice, desde Talca. Le dice el apóstol, ¿y dónde te congregas en Talca? Le preguntó el apóstol al hermano. Y el hermano le dice, en la iglesia hueleyana de Panguilemo. Y Pablo le dice, pues quédate allí. Pues quédate allí en esa iglesia. Y el hermano sorprendido le dice, entonces la iglesia hueleyana de Panguilemo es perfecta. Y el apóstol le dice, no, mi hermano, lo que pasa es que aún no visito esta iglesia. Hermano, si realmente el apóstol Pablo nos visitara a nosotros como iglesia, tendría cosas que decir de nosotros, ¿no es cierto? Hermanos, entendiendo que cuando hablamos de una membresía, nos estamos refiriendo a una iglesia local. Cuando hablamos de membresía local, estamos hablando de una iglesia local donde esa membresía se lleva a cabo, donde esa membresía se vive. Y debemos saber que los que forman dicha iglesia local son personas que no son perfectas. Por eso yo le contaba esa anécdota. Porque la iglesia que hoy día está congregada en esta tarde es la iglesia del Señor. Eso no nos queda duda, porque eso es lo que nos explicaba nuestro hermano anteriormente. Pero si hay algo que debemos saber cada uno de los que estamos aquí, que el que está a nuestro lado no es perfecto. Hermanos, mientras tú y yo estemos a este lado del cielo, necesitaremos la asistencia, la ayuda de Cristo por intermedio de su Espíritu Santo. Necesitaremos la ayuda del Señor Jesús, porque Él es quien es la cabeza de su cuerpo. Solo así la iglesia, el cuerpo de Cristo, podrá aprender lo que la Biblia tiene que decir con respecto al tema que hoy día nos reúne. Hermanos, solo, como decía también nuestro hermano, solo la asistencia del Espíritu Santo nos hace ser iglesia. Pero también la asistencia del Espíritu Santo nos equipa y nos ayudará a crecer y a madurar en nuestro proceso de santificación progresiva. Porque el que está a tu lado no es perfecto. El que te está hablando no es perfecto. El que está a tu lado está siendo progresivamente santificado como el que te está hablando. Todos nosotros, hermanos, estamos caminando en un proceso donde el Espíritu Santo te equipa a ti, nos equipa a cada uno de nosotros en un proceso de santificación progresiva. Por eso es muy importante considerar lo que Cristo tiene que decirnos a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Por eso Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 14 y 15. Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si me retraso,
sepas cómo debemos dirigirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Para Pablo era totalmente necesario que su joven discípulo, Timoteo, entendiera él, y al entenderlo él, lo transmitiera a los demás, el cómo se debe uno comportar en la casa de Dios, en la familia de Dios. Hermanos, como les decía al inicio, veamos dos miradas muy comunes ante la idea o el concepto de membresía. Muchos creyentes ante el tema de ser miembros de la iglesia se sienten muy tranquilos al saber que su nombre está escrito en los registros de dicha iglesia local. ¿Se ha fijado que en las iglesias normalmente hay un librito y donde está su nombre, su apellido, su root y su firma? Y muchos creyentes se sienten tranquilos con ese simple acto de estar su nombre registrado en ese libro y se sienten miembros de la iglesia. Por eso dice, bueno, por ese hecho yo pertenezco a una iglesia local, ya que mi nombre está escrito en el libro de la iglesia. Y muchos pueden sentirse tremendamente tranquilos al respecto por ese simple hecho. Otros a su vez, y peor aún, pueden sentirse tranquilos porque dicen, yo pertenezco a la iglesia universal. Es decir, yo me convertí a Cristo y pertenezco a la iglesia en un sentido general. Y por lo tanto, puedo sentirme tranquilo al respecto. Yo soy miembro de la iglesia universal. Hermanos, nuestro anhelo como congregación es que en esta tarde el Espíritu Santo nos intranquilice, no que nos tranquilice, que al contrario nos inquiete ante este tema, nos intranquilice ante este tema tan importante que nos reúne hoy, el cual es, ¿qué significa realmente ser un miembro de una iglesia local? Hermanos, cuando hablamos de membresía estamos hablando de un grupo de creyentes que se ha adherido, y escuche bien esto, voluntariamente a una iglesia local. Es un grupo de creyentes como hoy y que usted voluntariamente se ha adherido a este cuerpo, a este grupo de creyentes. Usted lo ha hecho voluntariamente. La iglesia local, hermanos, es el lugar que Dios ha establecido como el sitio de reunión particular para todos los creyentes que dicen profesar fe en Jesucristo. La iglesia local es el lugar que Dios ha establecido para que todos aquellos que están adheridos a esa iglesia local puedan conocer y puedan seguir las normas establecidas por Cristo, dadas a conocer a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Hermanos, nosotros no seguimos instrucciones dadas por el pastor, dadas por el maestro o dadas por un grupo X dentro de la congregación. No, hermanos, nosotros, la iglesia local, la iglesia en sí, en su sentido general, debe seguir las instrucciones dadas por Jesucristo a sus apóstoles, y sus apóstoles han transmitido esas verdades a lo largo de la historia de la iglesia. Y la iglesia desde sus inicios ha perseverado en la doctrina apostólica. Hermanos, el Señor Jesucristo ha añadido a su iglesia y continuará añadiendo
los que han de ser salvos. Y aquellos que van siendo añadidos por Cristo a su iglesia deben conocer las instrucciones de Cristo dadas por Cristo a los hombres que Él llamó a sus apóstoles, los cuales a través de ellos transmitió la verdad de su evangelio, que es la predicación de la buena noticia. Lo cual a través de ellos, por revelación divina, por provisión divina, fueron inspirados por el Espíritu Santo a escribir lo que hoy conocemos como la Biblia, la cual es nuestra regla de fe al profesar fe en Jesucristo. Caminamos en la palabra. Todo creyente y toda iglesia debe caminar en la palabra del Señor. Que acompáñeme a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Allí Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Hermanos, podemos notar en este versículo de Filipenses 1 cómo Pablo está enviando una carta a una iglesia específica, la cual consistía en un grupo de discípulos que profesaban haber sido unidos a Cristo. Y notemos que el texto dice: a todos los santos en Cristo Jesús. Estos discípulos también están ubicados en una localidad llamada Filipos. Y estos creyentes también se encontraban organizados como asamblea, de tal forma que vemos en el texto que dice que tenían un gobierno establecido. ¿Qué dice al final del texto? Dice, junto a sus obispos, y yo coloqué entre comillas para que usted también lo entienda, no es el tema hoy, pero cuando usted escucha leer en la palabra o lo ve en los textos bíblicos, cuando se menciona anciano, obispos y pastores, es exactamente la misma función, es exactamente la misma responsabilidad. ¿Ya? No hay el obispo como una mirada mayor, el anciano y el pastor. No, hermanos, los tres nombres que utiliza la Escritura los utiliza para darnos a entender la función que ellos cumplen, de qué manera deben cumplir su función. Pero en cuanto a rango, a roles, es exactamente lo mismo. Que en este texto, como dice, junto a sus obispos y diáconos, está hablando de pastores y diáconos. Los diáconos son ayudantes, servidores de la iglesia. Pero como no es el tema, no me voy a desviar a eso. El pasaje que nosotros estamos viendo aquí en Filipenses 1:1 deja muy en claro tres aspectos que hacen una gran diferencia cuando nosotros observamos la iglesia universal. Porque, hermanos, estos tres aspectos son imposibles que se puedan dar en el marco de la iglesia universal. Es imposible. Solo se puede dar en el marco de la iglesia local. ¿Y cuáles son los tres aspectos que vemos en este texto? Los santos que están en Cristo, reunidos todos juntos en Cristo, en un lugar físico, porque eran una asamblea que está ¿dónde? En Filipo. Y esta misma asamblea que ya estaba congregada en la ciudad de Filipo, ¿cómo se encontraba? Organizada de tal forma que estaba constituida junto a obispos, pastores y diáconos. ¿Ya? Ahora bien, es importante dejar muy en claro
que no existen dos iglesias. Porque quizás usted va a estar escuchando, es que la iglesia universal y la iglesia local. No, hermanos, no existen dos iglesias. Dios tiene solo una iglesia, con muchos hijos repartidos por todo el mundo, ya que desde el instante de nuestra conversión pasamos a ser su pueblo santo, pasamos a ser parte de su iglesia. Y sobre esta idea es que se conoce como iglesia universal. ¿Se recuerda el último pasaje que nos compartía nuestro hermano en Apocalipsis? Que eran de toda lengua, tribu y nación. En todo el mundo hay hermanos en la fe. En todo el mundo, hermanos. Y a eso se le conoce como la iglesia universal. Pero nuestro tema nos convoca en cuanto a nuestra membresía como iglesia local. Por esta razón, hermanos, no es suficiente, no lo es, considerar ser miembros de una iglesia universal. Ese simple hecho no es suficiente para la vida del creyente. Por eso cuando vemos todo el Nuevo Testamento, vemos que siempre Dios está obrando en su iglesia local. Cuando usted va leyendo las cartas, los registros del libro de los Hechos, usted va viendo cómo Dios comienza a obrar en su iglesia local. Y de qué manera Dios va obrando, va cuidando a la iglesia, la va sosteniéndola, la va preservando en el tiempo frente a toda oposición que se levanta en contra de ella. También Dios la va enseñando, la va guiando, la va formando. Y también Dios la comisiona, la prepara para hacer su voluntad. Por eso vuelvo a repetir, hermanos, cuando hablamos de membresía, nos estamos refiriendo primeramente a la iglesia en su sentido local, donde hay un grupo de creyentes específicos, reunidos en un lugar específico y con un programa específico y con un liderazgo específico. Eso hace una gran diferencia con la iglesia universal y la iglesia local. Es importante que todos nosotros conozcamos y practiquemos las implicaciones de pertenecer a una iglesia de manera local. Todo creyente debe conocer y entender y practicar lo que significa pertenecer a una iglesia local. Hermanos, el desconocer estas instrucciones te privarán a ti y te van a limitar a ti, hermano. Y van a limitar y van a privar a tus otros hermanos, a los miembros de tu iglesia local, de que ambos puedan disfrutar de los dones que Dios ha dado a su iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta edificación que Dios ha provisto por medio de los dones espirituales solo se puede generar en el marco de la iglesia local por medio de la comunión entre los creyentes. Por eso, como decía nuestro hermano, si usted está fuera del cuerpo, usted está alejado del cuerpo, es imposible que usted pueda ser un instrumento de edificación al cuerpo. Es imposible. Por eso la membresía es tan importante, asumida correctamente y bíblicamente. Por otra parte, la membresía de una iglesia local es necesaria, hermanos, para el efectivo orden de la iglesia. Preguntémonos lo siguiente, hermano, frente a lo que ya le he podido exponer. ¿Cómo podría un liderazgo de una iglesia ejercer disciplina bíblica dentro de la iglesia
si los líderes de la iglesia no saben cuáles son los miembros que pertenecen a dicha iglesia? ¿Usted cree que eso sería posible? Es imposible que el liderazgo pueda ejercer disciplina bíblica, corrección bíblica, instrucción, si el liderazgo no sabe quiénes son sus miembros. Porque como dijimos al principio, no es suficiente solo ser un asistente. Porque hay una gran diferencia entre ser un asistente y un miembro. Porque cuando viene el pastor, viene el líder, viene la persona que está responsable de su vida y la está viendo su propio hermano, como decía nuestro hermano en su exposición anterior. Si viene un hermano y te dice: hermano, tú estás cometiendo una falta, ¿sabe lo que hace un creyente que es asistente solamente? Se ofende y se va. Se ofende y culpa a los demás y dice: bueno, es que aquí son poco tolerantes. Pero ¿qué hace un miembro? Como es miembro del cuerpo unos con otros, no puede desarraigarse de los demás miembros. Entonces, ¿qué hace? Lo toma y lo recibe con amor. Lo recibe porque sabe que el otro miembro está preocupado de su cuidado. ¿Puede que le incomode? Claro que sí. Porque a nadie le gusta que lo corrijan cuando está haciendo algo malo, ¿no es cierto? Pero sí, cuando ese miembro es un miembro de la iglesia, sabe recibir y entender que el hermano o la hermana que vino a darle una apreciación al ver que algo no está haciendo correctamente, ese hermano lo agradece porque sabe que no hay nada detrás de ello que quiera perjudicarle. Porque es su hermano, es su hermana el que lo está exhortando al amor y a las buenas obras. Eso genera una gran diferencia. También, cómo el liderazgo de una iglesia podría elegir dentro de sus miembros a los que han de ser líderes de la iglesia. Si los líderes de la iglesia no saben específicamente quiénes son esos miembros de la iglesia. ¿Se imagina usted, bueno, como también Primera de Timoteo enseña en su capítulo 3, Pablo aconsejando y dice que el que anhele obispado buena cosa desea, ¿no es cierto? Pero hay una de las instrucciones que dice que no sea un recién convertido. ¿Por qué razón? Porque puedes caer en el lazo del diablo. Hermanos, ¿se imaginan esta iglesia como sucede en otras iglesias? Que llegó fulanito, llegó Pepita, lleva una semana asistiendo y ya está predicando, ya está coordinando, ya está cumpliendo alguna labor dentro de la congregación, sin haberle visto quién realmente es. Sin haber visto un crecimiento y una madurez en su vida cristiana, sin ver una identificación como miembro. Pero usted le quita lo que para ahora es una entretención y un pasatiempo. Usted le quita eso. La persona se ofende y la persona se va. Y busca otro lugar donde le brinden lo que anda buscando. Por eso la membresía es tan importante. Porque la membresía nos hace ver lo que la palabra de Dios nos dice que debemos ver al estar juntos como cuerpo. Por eso, hermanos, solo en el marco de la iglesia local es posible estas cosas. Pues es imposible. Por eso el liderazgo, y en este caso nosotros como iglesia local, nos interesa saber quiénes son los miembros de esta iglesia. ¿Quiénes son los miembros de esta congregación? ¿A quiénes hay que corregir y exhortar? ¿O a quiénes hay que estimular para que sigan creciendo? ¿A quiénes hay que seguir estimulando para que descubran sus dones? ¿A quiénes hay que darle oportunidades para que crezcan? Que lo vamos a ver más adelante. ¿A quiénes?
La iglesia necesita saber quiénes son sus miembros. Porque como decimos y hemos dicho desde el inicio, en muchos lugares puede haber una gran concurrencia en un auditorio, en un templo, en una estructura. Y pueden haber 100, 200, 300, 500 personas. Pero hermanos, esas 500 personas no son miembros. Si lo fuesen, gloria a Dios por eso. Pero la realidad nos dice que solo el 30% son realmente miembros de esa iglesia. El otro 70% son personas que simpatizan, son personas que les agrada el lugar, les gusta la música, les gusta ir y venir sin tener ningún tipo de responsabilidades. Las megas iglesias parecen una cosa muy atractiva y muy llamativa, pero hermanos, son un gran perjuicio, porque mientras más grandes sean las iglesias, muchas veces poco pastoreadas van a ser y generan más que una bendición, terminan generando un perjuicio en la vida de aquellos que quizás genuinamente están buscando un lugar o Dios los ha añadido a su iglesia. Hermanos, por eso vemos que la iglesia primitiva tenía un concepto tan alto acerca de lo que significaba la membresía de una iglesia. Hasta el punto que nosotros podemos encontrar en la Escritura que ellos llevaban un registro de las viudas y de las que necesitaban ayuda económica. Eso usted lo encuentra en 1 de Timoteo capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda menor de 70 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado a hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Solo así podría ser incorporada en la lista de las viudas que recibirían la ayuda. Pero la iglesia primitiva llevaba una lista. Conocían quiénes eran las viudas, quiénes eran los que recibían la ayuda o la necesitaban. La iglesia primitiva tenía un alto concepto de la membresía. Por eso cuando vemos el texto encontramos que la iglesia local había establecido ciertos requisitos para las viudas que recibirían la ayuda. Hermanos, no porque hablemos de iglesia primitiva, estamos hablando de una iglesia que andaba al lote. Existía un orden que es digno de considerar y de imitar en nuestros días. Por eso, hermanos, si alguien afirma ser creyente y pertenecer a la iglesia universal del Señor, para tal persona no es una opción pertenecer a un cuerpo local, no lo es. No es una opción pertenecer a un cuerpo local y visible de creyentes en Cristo. Para dar un ejemplo y afirmar esta verdad, hermanos, acompáñenme a Hebreos capítulo 13, versículo 17. Cita que conocemos muy bien por nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Pero no hemos llegado ahí todavía. Vamos recién en el capítulo 11. Dice, obedezcan a sus pastores y hagan lo que ellos dicen. Su tarea, ¿cuál es la tarea de los pastores? Cuidar el alma de ustedes. Y tienen que rendir cuentas ante Dios. Hermanos, este mandamiento no tendría ningún sentido fuera del contexto de una iglesia local con sus líderes bíblicamente establecidos. El cumplimiento de este mandamiento que aparece allí presupone
que todo creyente en Cristo se ha colocado voluntariamente bajo la supervisión de ciertos pastores. Mire, leamos el texto, dice, sujetaos a vuestros pastores, versión Reina Valera. El escritor de la carta no dice simplemente sujetaos a pastores en sentido general, sino a vuestros pastores, a un grupo de pastores específicos a los cuales tú, hermano, voluntariamente has decidido someterte. Y por otra parte, este texto presupone que tales pastores tienen un grupo específico de ovejas por las cuales han de dar cuentas a Dios. Por eso dice claramente el texto, ellos velan por vuestras almas, no por las almas de la iglesia universal. Ellos velan por vuestras almas, porque algún día, hermanos, en el glorioso tribunal de Cristo, los pastores han de dar cuenta por cada uno de vosotros. Richard Baxter, refiriéndose a este tema, dice, para que una iglesia pueda funcionar, deben haber dos cosas que allí deben estar presentes. La primera, tiene que haber pastores que tengan ciertas ovejas. Y la segunda, tienen que haber ovejas que tengan ciertos pastores. Estos puntos son imposibles de cumplir, hermanos, fuera del contexto de una iglesia local. Es imposible. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las implicaciones de ser miembros de una iglesia local? Para responder esta pregunta, nos hemos apoyado en su totalidad con el material de enseñanza de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, ya que este tema reconocemos que no lo manejábamos como iglesia local. Y es por ello que en esta tarde estamos estudiando y aprendiendo acerca de qué significa ser miembros de una iglesia local. Que damos gracias a Dios por dicho material y por la vida de nuestros hermanos que nos bendicen y podemos aprender a través de ello. Hermanos, lo que estamos estudiando serán vistos bajo dos líneas de pensamiento para poder responder la pregunta: ¿qué significa ser miembros de una iglesia local? Y la primera línea de pensamiento es: ¿qué es lo que todo miembro debe esperar de su iglesia? Esa es la primera. ¿Qué es lo que todo miembro debe esperar de su iglesia? Hermanos, si usted es miembro de la iglesia o piensa ser miembro de esta iglesia, ¿qué se supone que usted debe esperar de la iglesia a la cual usted se congrega? El segundo punto, que lo vamos a ver después, ¿qué es lo que la iglesia debe esperar de usted como miembro que se congrega junto a otros creyentes en esta iglesia local? ¿Se acuerda que yo le dije que la membresía es un camino de doble vía? Vamos a ver lo que usted como miembro de esta iglesia debe esperar de esta iglesia. Esa es una vereda, lo que usted debe esperar. Pero como dicen por allí, si la tortilla se mantiene en un puro lado, se termina quemando, que hay que darla vuelta. Entonces, vamos a ir a la otra vereda y lo vamos a ver de la perspectiva. ¿Qué es lo que la iglesia debe esperar de usted? Porque si hay algo que usted como miembro de la iglesia, o si quiere ser miembro de esta iglesia, tiene que saber
que la iglesia tiene derecho a esperar cosas de usted, así como usted tiene derecho a esperar cosas de esta iglesia. Es una acción mutua. Cuando observamos estos dos puntos, nos damos cuenta que es y debe ser una espera mutua. Ambos esperan cosas. Así como usted espera algo, la iglesia también espera de usted algo. ¿Usted se ha enamorado alguna vez? ¿Ah? ¿Se ha enamorado? Cuando usted se ha enamorado, usted quiere darle algo a esa persona que usted está amando, ¿no es cierto? Pero también usted está esperando recibir algo de esa persona a la cual usted está amando, ¿no es cierto? Siempre hay una espera mutua. Que si usted le pregunta a la otra persona también está esperando algo de usted, como usted espera algo de la otra persona. La vida de la iglesia es de la misma manera, hermano. Por eso cuando observamos estos puntos, nos damos cuenta que es y debe ser una espera mutua. Hay algunas cosas que usted tiene derecho a esperar de la iglesia y hay algunas cosas que la iglesia también tiene derecho a esperar de usted. Hermano, la membresía de una iglesia es un camino de doble vía. Que no se asuste, pero es algo que necesitamos aprender. Y esperamos que tome mucha atención y abra su corazón a esto. Y como decíamos, oramos a Dios porque si somos redarguidos y somos amonestados de cosas que creíamos que estábamos haciendo bien, y en realidad a la luz de la enseñanza de su palabra nos damos cuenta que no lo estábamos haciendo bien, podamos correr apresuradamente ante el trono de la gracia de Dios en arrepentimiento y pedirle perdón al Señor y enmendar nuestra vida como miembros de la iglesia. Hermanos, todo miembro de una iglesia debe tener expectativas realistas de cosas que debe y no debe esperar de su iglesia. Cosas realistas. No sea soñador, no sea demasiado estricto en lo que tiene que esperar. ¿Se acuerda del ejemplo que le di? Si usted se congrega junto a nosotros y está considerando quizás en un futuro ser miembro de esta iglesia, usted, hermano, debe examinar con objetividad si esta iglesia es la que le conviene a su alma. Usted debe revisar eso. Usted debe revisar eso con objetividad, con seriedad. ¿Esta es la iglesia que le hace bien a su alma? Porque si no lo es, debe revisarlo. Como tenía tantas expectativas, pero menos mal que se cumplió con uno invitado que tuvimos. Si usted está de visita, debe considerar con objetividad si la iglesia en la que usted está es la iglesia que le conviene a su alma también. Hermanos, no solamente, porque esto es para creyentes. Así como le decimos a los hermanos que se congregan en este lugar, que deben ellos ver con objetividad si esta es la iglesia que le hace bien a su alma. Aquel que nos visita también debe considerar si su iglesia es la iglesia que le hace bien a su alma. Debe considerarlo. ¿Sabe por qué? Porque hoy día, producto de esta enseñanza, usted está atado a la verdad. Después no puede decir, es que yo no sabía, es que nadie me dijo nada. Usted hoy lo está aprendiendo. Entonces veamos lo que todo miembro debe esperar de su iglesia local. Son 4 cosas. La primera, todo creyente debe esperar
de la iglesia un esfuerzo serio, tangible y evidente de conformar toda la vida y ministerio de la iglesia bajo la palabra de Dios. Eso es lo que usted debe esperar como miembro de esta iglesia. Lo voy a repetir si usted está tomando nota. Todo creyente debe esperar de la iglesia un esfuerzo serio, tangible, evidente, de conformar toda la vida y ministerio de la iglesia bajo la palabra de Dios. Usted debe esperar eso de esta iglesia. Hermanos, usted tiene derecho. A nosotros nos gusta este término. Yo tengo derecho. ¿Ah? Hay un cantante que decía, tengo derecho a ser feliz. ¿Ah? Usted tiene derecho. Pero también tiene el deber de esperar que la iglesia de la cual usted es miembro o quiere serlo, procure con esfuerzo esa iglesia y con un esfuerzo serio conformar toda su vida ministerial basado y fundamentado únicamente en la palabra de Dios. Que todo lo que sucede en nuestra congregación esté fundamentado en la palabra de Dios. Usted tiene el derecho y el deber de esperar eso de esta iglesia. Así como decíamos a los que nos visitan, también aquellos tienen el deber y el derecho de esperar de esas iglesias, que esas iglesias se conformen fielmente a la palabra de Dios. La Escritura enseña en Efesios capítulo 5, versículo 23, y esto el hermano lo mencionó, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermanos, Cristo es la cabeza de la iglesia y solo Cristo tiene derecho de dirigir los asuntos concernientes a la iglesia. Solo Cristo. Recuerde que el mismo Señor Jesús la compró con su sangre. Y en el sentido más estricto, Cristo es el dueño y el único amo de la iglesia. Que si usted quiere entenderlo de mejor manera, Cristo es el único que puede golpear la mesa y decir, así se hacen las cosas en mi cuerpo, en mi iglesia. Él tiene el derecho porque Él la compró con su propia sangre. Solo Cristo. También Pablo dice claramente en Efesios, ahí mismo en la cita, 5:23, porque el marido es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, si hay algo que no debemos olvidar, es que Cristo es la cabeza. Y es quien dirige el cuerpo. Es desde la cabeza, como nos explicaba nuestro hermano, que parten todas las instrucciones para el cuerpo. Es de la cabeza donde parten todas las instrucciones que el cuerpo debe obedecer. No solo las instrucciones que el cuerpo debe hacer, que son dos cosas distintas, hermano. Porque a nosotros nos gusta conocer o saber las instrucciones que Cristo tiene que dar a su iglesia en lo tajante a lo que debe hacer.
Allí como que no hay ningún tipo de resistencia, porque nos gusta hacer. Pero también Cristo es el único dueño y el único que puede decir lo que la iglesia debe obedecer. Y cuando se trata de obediencia, los miembros del cuerpo son medios chúcaros. No nos gusta esa parte del paquete de la salvación. No nos gusta. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice que todos nos consideren, Pablo hablando a los corintios dice, que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, dígalo usted por favor, fiel. ¿De qué se requiere de los administradores? Que cada uno sea hallado fiel. Fiel, hermano, no se olvide de eso, fiel. Hermanos, dentro de este esquema, los pastores de una iglesia no son, como dice el texto, simplemente servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Por eso Pablo también continúa en el versículo 2, ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado, dígalo usted por favor, fiel, ¿no es cierto? Hermanos, el texto no dice, se requiere de los administradores que cada uno sea original. El texto no dice eso. El texto que dice que se requiere de los administradores que sean hallados fiel, no originales. O que traigan la última novedad o la última revelación o algo sensacionalista que agrade a los demás. El texto no dice eso. El texto dice que debe ser hallado fiel. ¿Fiel a qué, hermano? ¿Fiel a sus pensamientos? ¿Fiel a sus ideales? ¿Fiel a su corazón? ¿Fiel a qué? A su palabra, a las instrucciones. Como hemos venido diciendo, Cristo es la cabeza y Él ordena el cuerpo. Él da sus instrucciones. Y todos los pastores o los servidores dentro de una iglesia deben ser hallados fieles a lo que Cristo ya le ha dado, le ha revelado a su iglesia por intermedio de su palabra. Hermanos, no debemos pretender. Por eso decimos que usted tiene derecho a esperar de esta iglesia que se conforme fielmente a la palabra. Y yo le agregué el deber, porque como vamos a ver más adelante, si usted ve que esta iglesia no se conforma a la palabra, y si usted está en una iglesia donde no se conforman a la palabra, usted tiene la obligación de salir huyendo de ese lugar. Usted tiene que salir arrancando, porque no es el lugar que le conviene a su alma. No lo es. Por eso el texto dice claramente que debemos ser fieles a lo establecido por Cristo en su palabra. Porque Él es la cabeza y no nosotros, no los pastores, no los líderes, es Cristo la cabeza. Cristo es el único amo y dueño de la iglesia. Jesús es el único dueño que tiene el derecho de decir lo que la iglesia debe o no debe hacer. Es Cristo. Hermanos, debemos entender cuidadosamente, porque usted puede esto tomarlo demasiado espiritual. Debemos entender esto cuidadosamente.
lo que estamos diciendo acerca de lo que los miembros deben esperar de la iglesia, que lo que no estamos diciendo es que la iglesia debe conformarse perfecta a la palabra de Dios. No estamos diciendo eso. Sino lo que estamos diciendo que la iglesia debe realizar su mejor esfuerzo en procurar que toda la vida de la iglesia y sus ministerios se conformen fielmente a la palabra del Señor. No estamos diciendo que la iglesia debe ser perfecta. Eso no estamos diciendo en esta tarde, porque aquello es imposible, ya que todos los miembros que la componen son imperfectos. Por eso no podemos esperar que ni la iglesia sea perfecta y que la iglesia se conforme perfectamente a todo lo establecido por Dios en su palabra. Es imposible. Pero sí la iglesia debe procurar su mayor esfuerzo en conformar toda su vida y ministerio a la palabra del Señor. Eso sí, la iglesia debe hacer. Por eso toda iglesia, tanto esta o cualquier iglesia, debe esforzarse por conformarse fiel a la palabra del Señor. ¿Por qué decimos esto, hermano? Porque si usted está buscando la iglesia perfecta para hacerse miembro de ella, usted tendrá muchas dificultades porque la iglesia perfecta no existe. Mientras estemos a este lado del cielo, la iglesia perfecta no la vamos a encontrar. Por eso vuelvo a repetir, para que se nos quede grabado a todos nosotros, la iglesia correcta que tú debes buscar por el bien de tu alma es aquella iglesia que muestra un esfuerzo serio y evidente en querer conformarse a todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Esa es la iglesia que tú debes anhelar, en la cual tú debes estar. Una iglesia que pone su mayor esfuerzo en conformarse fielmente a lo establecido por Dios en su palabra. Esa es la iglesia correcta para tu vida, la que muestra un esfuerzo en aquello. Ya que la iglesia, hermanos, es un organismo vivo que continuamente está manifestando un desarrollo, todo el tiempo está manifestando un crecimiento. Hermanos, ninguna iglesia en el mundo puede pensar que ya lo ha alcanzado todo o que está en el lugar que debería haber llegado. Ninguna iglesia. Nosotros como iglesia local aún seguimos aprendiendo, aún seguimos siendo enseñados, aún seguimos siendo formados, porque tal proceso, tal tarea, como dice Filipenses, culminará, terminará. ¿Cuándo? En el día de Cristo. Mientras ese día no llegue, hermanos, la iglesia seguirá siendo formada y enseñada, guiada e instruida por su cabeza, que es Cristo. Ahora, frente a todo lo que yo le he dicho, una correcta argumentación sobre este tema en cuanto a que la iglesia no es perfecta, y considere muy bien esto, hermano, porque aunque la iglesia no es perfecta, hay algo maravilloso que Dios hace, mire. Frente a todo este argumento sobre este asunto, ¿cómo nosotros lo podemos argumentar? A través de todas las iglesias que la Escritura nos muestran. ¿Recuerda usted la anécdota que le conté? ¿La recuerda o no? Son vivos ejemplos de que la iglesia no es perfecta. Si usted comienza a leer cada iglesia, usted va a encontrar esos problemas que en esa anécdota parecían un tanto jocosa, pero son reales.
Imagínense, hermanos, iglesias que eran fundadas por apóstoles y también eran pastoreadas por los mismos apóstoles, pero eran iglesias llenas de problemas y dificultades. Aún así eran iglesias llenas de problemas y dificultades. Pero Dios, y aquí está lo hermoso de Dios, en medio de esa iglesia está perfeccionando a los santos. Aún en medio de esa iglesia llena de problemas, llena de dificultades, llena de carencias, aún así Dios está trabajando, Dios está edificando su iglesia, aún en medio de esas iglesias imperfectas. Y aún así, la Escritura dice que Dios ama a su iglesia. La ama. Él nos ama. Ahora, ¿cómo Dios está perfeccionando a los santos? ¿Cómo Dios lo hace? Por medio de su palabra. Porque, hermanos, es la obra de Dios la cual Él inició en cada uno de nosotros. Porque Él inició una obra en ti y en mí. Él la inició. Y lo hermoso de esto es que Dios prometió algo. ¿Sabe lo que Él prometió? Terminar esa obra. Hermanos, Dios no te va a dejar a medias. Dios no nos va a dejar a medias como iglesia. Él prometió terminar esa obra. Hermanos, ¿no es eso lo que nos dice Filipenses 1:6, lo que estamos recién hablando? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, en definitiva, todo creyente tiene el derecho y el deber de esperar de su iglesia y sus líderes que esté verdaderamente comprometida con la palabra de Dios, para así guiar e instruir a sus miembros en todo lo concerniente a la palabra de Dios. Y que también la iglesia y sus líderes tengan también la suficiente humildad para corregir lo deficiente. Porque, hermanos, como decíamos, somos un organismo vivo que siempre está creciendo, siempre está aprendiendo, siempre está madurando. Tener la suficiente humildad para aceptar cualquier consejo en el momento oportuno, para corregir lo deficiente producto de la falta de conocimiento. Hermanos, muchas iglesias podemos cometer errores, hermanos, y quizás no seamos como la iglesia de más allá, o no seamos como la iglesia de más acá. Pero si usted ve en esta iglesia un esfuerzo en conformarse a la palabra de Dios, ame esa iglesia. Hermanos, tú y yo debemos esperar estas cosas de la iglesia local a la cual pertenecemos como miembros, o quisiéramos esperar en el futuro serlo. Nuestro segundo punto: todo creyente debe esperar ser amorosa y responsablemente recibido en medio de la vida congregacional por todos aquellos miembros que componen dicha congregación como cuerpo de Cristo. Tú debes esperar eso de la iglesia local. Hermanos, no debemos perder nunca de vista que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es Cristo mismo quien añade a los creyentes a su iglesia. Por tanto, si Cristo lo ha añadido a usted, a su iglesia, usted debe esperar tales cosas que son parte de la comunión con otros creyentes.
Usted debe esperar ser amorosamente recibido por los miembros de la iglesia. Ahí en Romanos 12, capítulo 4, versículo 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Lo nota? Todos miembros los unos de los otros. Acompáñeme ahí a Romanos capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Hermanos, notemos la voz imperativa. No es una opción, es un mandamiento. Recibíos los unos a los otros. Punto 3. Usted tiene derecho a esperar ser amorosa y responsablemente recibido por los pastores de la iglesia, los cuales han de velar por su vida cristiana. Usted tiene el derecho y el deber de esperar aquello. Así como usted tiene el derecho y el deber de esperar que sus hermanos lo reciban a usted amorosa y responsablemente, también usted tiene el deber, tiene el derecho de esperar de sus pastores ser amorosa y responsablemente. Fíjese, responsablemente. ¿Por qué responsablemente? Porque ellos tienen que velar por su vida cristiana. Ellos tienen que velar por el cuidado de su alma. No tan solo un creyente debe esperar esto de sus hermanos, sino que debe ser oficialmente recibido por los pastores de la iglesia, ya que ellos tienen el deber y la responsabilidad de velar por usted. Hermanos, el texto que vimos antes, ahí en Hebreos 13, 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Hermanos, los pastores han de ser divinamente constituidos por Cristo para que cumplan dicha labor dentro de la iglesia local. Por eso Hechos capítulo 20 versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 1 y 3 dice: ruego a los ancianos, ¿se acuerda que dije ancianos, obispos y pastores? Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada, que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo un ejemplo de la grey. Por eso el texto nos muestra la responsabilidad de los pastores para con sus miembros. Y usted tiene derecho a esperar ser recibido amorosa y responsablemente, cuidando de su vida como miembro de la iglesia. Cuarto punto: todo miembro tiene derecho a esperar que se le ha de brindar la oportunidad, así como se le alentará a descubrir sus dones para el beneficio de la iglesia. Usted tiene derecho a esperar aquello de su iglesia. Todo miembro tiene derecho
a esperar que se le ha de brindar la oportunidad, así como se le alentará a descubrir sus dones para el beneficio de la iglesia. Todo miembro tiene derecho y debe esperar y debe desear descubrir sus dones espirituales. Allí en la primera carta a Corintios, capítulo 12, versículo 27 y 28, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dios ha repartido dones a su iglesia para la edificación del cuerpo. Y usted debe anhelar que su iglesia le brinde la posibilidad de descubrir esos dones y ponerlos al servicio del cuerpo. En Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no es labor únicamente de los pastores o de los líderes de poner sus dones al servicio de los santos. Note que el texto dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Podemos notar que hay una responsabilidad individual y común de poner al servicio del cuerpo el don dado por Dios. Y este tema lo ampliaremos más adelante, pero si hay algo, hermanos, que debemos tener muy claro y presente en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debe saber que la iglesia o los miembros, la iglesia está llamada a brindar un clima donde cada hermano pueda descubrir y desarrollar los dones que el Señor le ha concedido y sean puestos al servicio de los demás. Por ejemplo, para que entendamos esto en el contexto de nuestra iglesia local, brindar un buen clima es enseñar fielmente la palabra del Señor, dando una correcta interpretación, quizás no infalible, ya que no somos perfectos, pero como mencionamos anteriormente, la iglesia es un organismo vivo que está continuamente en desarrollo y aprendizaje. Y esta misma iglesia debe tener la humildad y la capacidad de corregir lo deficiente y fortalecer lo que anda bien. Cuando la iglesia aprende correctamente la Biblia, sabrá cómo poner su vida al servicio del Señor, porque lo hará con entendimiento y temor reverente. También un buen clima es brindar ciertas oportunidades para que los creyentes puedan desarrollarse y descubrir sus dones. Una cosa muy importante, y creo que es de mucha ayuda, es que los pastores y el liderazgo contribuyen a aquello cuando observan ciertas capacidades y habilidades en sus miembros y se procuran fortalecer
y ejercitar tales dones. Eso es una parte. La segunda parte es que los miembros confíen en los líderes que Dios divinamente ha puesto a su cuidado. Cuidando sus almas, y que también confíen en sus líderes, como ellos ven capacidades en usted y quizás usted no las vea, usted pueda confiar en ellos cuando ellos tratan de estimularnos o de estimularlo a usted a poner ese don al servicio. Usted debe confiar en el liderazgo que Dios ha puesto delante de usted. Entonces hemos visto, hermanos, los 4 puntos que usted debe esperar de su iglesia. Que la iglesia manifieste un esfuerzo serio, evidente, tangible, de conformar toda su vida y ministerio de la iglesia a la palabra del Señor. Segundo, debe esperar ser responsablemente y amorosamente recibido en la vida de la congregación por los miembros que componen dicha grey. Tercero, tiene derecho de esperar ser amoroso y responsablemente recibido por los pastores de la iglesia, los cuales han de velar por su alma. Y cuarto, han de esperar que se le ha de brindar la oportunidad, así como se le alentará, para que descubra sus dones espirituales, con los cuales contribuirá al desarrollo y edificación de la iglesia. Amén. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie, por favor. Padre bueno, le queremos dar gracias, Señor, porque usted nos puede enseñar en esta primera instancia lo que debemos nosotros como miembros esperar de la iglesia. Y Señor, que cada uno de nosotros podamos desear con todo nuestro corazón estar en una iglesia bíblica, en una iglesia que procure hacer su mayor esfuerzo, Señor, en conformar toda su vida a la palabra del Señor. Que cada hermano que está en esta tarde, si ve de esta iglesia un esfuerzo por conformar su vida a la palabra del Señor, que pueda amar esta iglesia y pueda, Señor, perseverar y sujetarse a sus pastores, porque ellos velan por sus almas y por el cuidado de cada uno de ellos. Señor, ayúdenos a comprender esta enseñanza para así ir creciendo en nuestra membresía, en la forma en cómo nosotros estamos viviendo la membresía en esta iglesia local. Muchísimas gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.